en Hebreos capítulo 4 y el verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hermano, llegó al mismo trono de Dios, al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, significa retengamos nuestra confianza en Cristo. Él está ahí a la diestra del Padre y nuestra fe toda está puesta en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué son debilidades? Las debilidades son todos los... cuando no tenemos la fuerza para hacer la voluntad de Dios, ahí es cuando la persona flaquea, va y hace el mal. Miente, roba, maldice, todas esas son manifestaciones, esos actos cometidos erróneos, manifiesta que es débil en su voluntad y por eso hace esa maldad, porque no tiene fuerza. Y mientras la persona tiene pecado, no puede por sí mismo obedecer a Dios. Los demonios son más fuertes que un ser humano. Y la persona para poder obedecer a Dios tiene que acudir al trono con Cristo y pedirle perdón, arrepentirse de su pecado y pedirle perdón para que el Señor lo perdone y le borre su pecado. Y cuando le borra el pecado lo deja como que nunca pecó. Y eso lo necesitamos cada día. Por eso es que podemos sobreponernos a las debilidades. Sin Cristo nadie puede dominarlas. Por eso usted ve gente profesional, gente que estudió, gente que se capacitó y que pueden tener varios títulos, sin embargo son débiles. El pecado es abundante en la vida de todas las personas, no solo en uno, pero en todas las personas, no importa cuál sea su grado de escolaridad, somos débiles. Y no podemos vencer al pecado sino por la sangre de Jesús y con la ayuda continua de acudir al trono de la gracia. Así que dice esto el Señor, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, donde está Cristo a la diestra del Padre, para auxiliarnos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es el trono de la gracia. Le recomiendo que lo lea mucho, Hebreos capítulo 4 y el verso 14 al 16. La razón por la cual debemos acudir al trono de la gracia, aun cuando ya recibimos a Jesús, es por lo que dice en el verso 13. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ve, hermano amado, ante los ojos de Dios, Él nos mira no solo lo externo, el hombre solo mira el exterior, el cuerpo, la piel, la ropa, pero Dios mira la mente y mira el corazón y mira lo que nosotros contenemos en nuestro interior. Y eso es lo que Dios quiere, que mantengamos limpio. Dios se fija no en tu piel, se fija en tu espíritu y en tu alma. Y Él quiere mantener limpio esa parte porque eso es realmente lo que conecta con Dios. Y es ahí cuando el hombre se acerca a Dios o se aleja de Dios en su interior. Así que mis hermanos, esto es lo que quiero hablar. Así que voy a tratar de desarrollar este tema hasta donde pueda en cierto orden. Primero quiero decirle que Jesucristo vive. Él murió y resucitó. ¿Y ahora dónde está? Está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que está haciendo. El trono de la gracia, quiero que por favor entienda, es para auxiliar a las personas por sus necesidades espirituales y físicas diariamente. Por eso es que necesitamos acudir a Cristo. Ahí está el auxilio. Así que voy a tratar de considerar esto.
Cuando la persona no ha recibido a Jesús y pide a Dios que lo perdone, Jesús nos oye y los perdona. Y después que los perdona, Dios quiere que todos los que reciben a Jesús conozcan lo que es el trono de la gracia y aprendan a depender de Él, porque ahí está la solución a sus necesidades. Ahora, entonces quiero decirle que Jesús vive y quiero hacer notar esta diferencia de los sumos sacerdotes que ejercieron el sacerdocio en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo terreno. Ellos no podían continuar, eran imperfectos y ¿cómo digo? Su intercesión paraba cuando ellos morían. Además, su intercesión no era perfecta porque ellos también eran hombres y pecaban. Y cuando pecaban tenían que presentar una oveja por sus pecados personales primero y después presentar la sangre del cordero que sacrificaban por el pueblo. Así que era un sacerdocio imperfecto, pero el sacrificio de Jesús, hermanos amados, es un sacrificio perfecto. Él murió, claro, por los pecados, pero resucitó y ahora es sumo sacerdote para siempre. La palabra dice en Hebreos 7 que Dios lo declaró sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora entonces Jesús está vivo y no tiene que parar de interceder porque Él ya no muere. Él está vivo a la diestra del Padre eternamente y para siempre. Bendito sea Dios. Por eso es que Él puede salvar a todos los que se acercan por medio de la fe a Él. Y Él los salva y también Él nos auxilia. Es por esta razón que se dio fin al sistema del sacerdocio del Antiguo Testamento, porque Jesús vino a ser el último sacerdocio, el que suplió el sacerdocio terreno vino a ser Jesús. Por eso Dios lo declaró el sumo sacerdote entre Dios y los hombres, porque Él nunca muere. Por eso, hermano mío, a nosotros nos conviene entender esto. Jesús no está intercediendo por nosotros nada más cada 24 horas. En el Antiguo Testamento era una vez al año lo que lo hacía el sumo sacerdote, una vez al año. Solo considere cuánta pecado cometía la persona durante todo el año y ese pecado se acumulaba en las personas. Entonces no era borrado para ellos y cada día se iba aumentando. Y entonces, ¿qué pasaba? Era imposible para ellos obedecer. Por eso es que no pudieron cumplir la ley, porque era imposible. Una persona que tiene pecado es imposible que pueda obedecer a Dios después que peca. ¿Por qué? Porque si no le borran el pecado, el diablo los domina, hermanos amados. Por eso es tan importante depender del trono de la gracia. Jesús fue o llegó a ser el sumo sacerdote para siempre debido a que tiene una vida indestructible. Él ya nunca muere, mis hermanos. Usted tiene que saber y gozarse en que Cristo está a su favor a la diestra del Padre. Eso es maravilloso, hermanos amados. Tenemos a alguien que está por nosotros, pero alguien perfecto, hermano, que nunca pecó. Él es tu fiador, Él es tu aval, Él es alguien que te representa a ti como que fueras tú a la diestra del Padre. Lo que Cristo es, cuando tú vienes y le pides perdón o le pides que te ayude, es como que tú eres Cristo. La justicia de Cristo te la aplica a ti como que tú hubieras hecho lo que Cristo hizo y vivió. Y entonces cuando Dios el Padre nos ve en Cristo, nos ve perfectos. Por eso es maravilloso, hermano, entender quién es Cristo para nosotros. Cristo es nuestra justicia, es el que nos justifica a la diestra de Dios. Quiero decirte que en Hebreos capítulo 7 y el verso 16 dice que Cristo tiene una vida indestructible. Y eso, hermanos amados, a nosotros nos conviene entenderlo y creerlo, porque Cristo es
nuestro soporte, nuestro sostén, es nuestro todo. Y si tú entiendes que Él nunca va a morir y que tiene una vida indestructible, que nada lo va a destruir, entonces, hermano mío, vale la pena confiar en Jesucristo, porque es el único que nunca va a ser removido, hermano. Él ya venció. Y entonces en esa victoria de Él es que nosotros, hermano amado, somos bendecidos. Esa es la parte. Entonces, Jesús está vivo, hermano amado. El segundo punto que quiero que sepas es que el Señor Jesús está con Dios, está a la derecha del Padre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban al templo aquí en la tierra cuando estaba vigente, entraban al tabernáculo, pero solo estaba el arca del pacto, representaba el trono de Dios, pero no es el mismo trono de Dios. Jesús entró al trono de Dios, al lugar santo donde está Dios realmente, no era en figura, llegó exactamente a la misma presencia de Dios. Y llegó Jesús con su propia sangre. Los sacerdotes presentaban sangre de animales, no era sangre perfecta y solo el pecado lo cubría para con ellos y solamente una vez al año. Nosotros tenemos a Cristo. Ahora, Él entró con su propia sangre, no con sangre de toros o de animales, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Su sangre es perfecta. Hermano, nunca pecó. Entonces, cuando llega allá y Dios ve la sangre de su Hijo, hermano mío, y la ve perfecta, quiero decir, cuando hablo de la sangre perfecta, quiere decir que no hay ningún pecado que no pueda borrar la sangre de Jesús, hermano. Eso es. Por eso es que, hermano amado, Jesús es el fin, dice la palabra, es el fin de la ley. Ya no más sacerdocio a la manera del Antiguo Testamento. Ahora es un sacerdocio diferente. Cristo entró a la presencia de Dios y cuando Dios el Padre vio su sangre y la vio perfecta, dijo, ok, está saciada mi justicia en el sacrificio de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios cargó el pecado de toda la humanidad en Jesucristo. Y como Cristo nunca pecó, y cuando tú te apegas a Cristo, es como que tú nunca pecaste cuando te aplica la sangre de Jesús. Y por eso Dios nos perdona, mis hermanos. La salvación no es gratuita. Jesús la pagó, pero la pagó para que nosotros tengamos comunión con el Padre. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano. Porque si no, pues no disfrutamos la vida abundante de la cual Cristo habla. La vida abundante, mis hermanos, no son las cosas. La vida abundante es el ser. En tu ser interior estás contento, estás satisfecho, estás limpio de maldad y limpio de pecado. Y entonces tus acciones, tus palabras, tus pensamientos son pensamientos limpios o más limpios que eran antes. Ahora puedes hacer el bien, puedes amar, puedes perdonar, puedes vivir diferente. Pero eso es el resultado de la obra de Cristo por nosotros. Y eso demuestra que Cristo está vivo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos por qué antes que recibiéramos a Jesús vivíamos en el pecado, hacíamos el mal, nos dedicábamos a hacer el mal, con venganzas, con odio, con todo eso. ¿Por qué vivíamos así? Bueno, porque no habíamos recibido a Jesús y porque no sabíamos acudir al trono de la gracia. Pero cuando entendemos esto, que ahora tenemos a alguien a la diestra del Padre que está a nuestro favor y que siempre va a estar a nuestro favor, aunque pecamos. Por eso está ahí, porque es para ayudarnos a volver a caminar. Por eso que está la sangre rociada. Una vez que pecamos, venimos arrepentidos ante Dios y ese arrepentimiento no es nuestro, es que el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos convence que hicimos algo malo. Y entonces cuando entendemos que hicimos algo malo, inmediatamente vamos al trono y le pedimos al Señor que nos perdone y ahí es cuando el Señor nos rocía. Eso es muy importante y quiero hacer una aclaración aquí. ¿Por qué nosotros, cada persona que recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo vive en su interior de la persona. Ahora, cuando la persona peca, el Espíritu Santo le da testimonio de que hizo pecado, de que hizo algo malo. Ahora,
Ahora, ¿qué tan sensible es la persona al Espíritu Santo? Muchas veces no entienden cómo se relaciona el Espíritu Santo con ellos y la persona sí recibe la convicción de que hizo mal del Espíritu, pero no obedece, no sabe que es el Espíritu Santo que lo está guiando y continúa pecando. Y entonces, ¿cómo puede vivir esa persona? Pues el Espíritu Santo, en la medida que la persona no se pone a cuentas con Dios, no pide perdón, sigue pecando y se va haciendo como lento, como se va como haciendo insensible, se entume y ya no sabe, ya no siente la guianza, la convicción del Espíritu. Y por eso los creyentes que recibieron a Jesús y no acuden al trono de la gracia, vive sus vidas, la forma de vida que tienen es una vida insensible al Espíritu Santo. Están entumidos y no disciernen, no sienten la guianza. Y entonces, ¿qué pasa? Pecan y pecan y pecan, maldicen, roban, adulteran, hacen de todo, hermano amado. Eso es debido a la insensibilidad que son al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar al trono de la gracia, porque ahí está la solución para el pecado que cometimos. Cristo tiene sangre rociada, le pedimos perdón y en ese momento nos borra el pecado. ¿Y qué pasa? De ahí en adelante, cuando nos borra el pecado, es como que nunca pecaste y otra vez tienes la oportunidad, la bendición de poder caminar, quiere decir obedecer a Dios otra vez, porque el pecado es desobediencia a Dios. Pero una vez que no lo borra, en eso que hicimos mal, ahora tenemos la oportunidad de, si se presenta la oportunidad de otra vez actuar, ahora tenemos la bendición y la oportunidad de obedecer a Dios en lugar de desobedecerlo. Así que, hermanos amados, es una bendición tener a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Es algo maravilloso. Quiero decirte también, hermano, que nuestro Dios es excelente. Cómo estoy feliz yo al haber conocido a Cristo, porque sé que, hermano, yo soy testigo de la bendición de tener a Cristo como tu Salvador. Yo viví sin Cristo muchos años de mi vida y, ¿sabes, hermano? Tenía 27, 28 años y un día me quise quitar la vida sin tener alcohol, sin drogas, sin nada. Sencillamente no sabía cómo manejar mis pensamientos. Y esos pensamientos me dijeron un día, pues mátate, ¿para qué vives? Me dijo. Y hermano, mira cómo el diablo engaña los sentidos. Entonces agarré el carro, hermano, me fui por la autopista y hasta el diablo me puso en mi mente en dónde tenía que girar el volante, chocar con un puente y así se acaba tu problema, me dijo. Hermano mío, cuando la persona se quita la vida, no se acaba el problema. Ahí empieza su problema eternamente, porque lo que no resolvió mientras estuvo en su cuerpo y piensa que por la muerte se va a parar, eso es una mentira. Porque una vez que la persona se muere sin haber resuelto, así quedó eternamente ante Dios. Una persona que no acudió a Dios terminó en problemado, hermano amado, y va a vivir pues seguramente lejos de Dios, o si no se arrepiente, hermano, en su pecado morirá, dijo Jesús. Así que, hermanos míos, sin el trono de la gracia nosotros no podemos obedecer a Dios. Ahora voy a leerte en Hebreos capítulo 7 y el verso 25. Dice, por lo cual Cristo, ¿verdad?, puede también salvar perpetuamente, porque está vivo, hermano. No es alguien que ya murió y que se quedó muerto, resucitó. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A quién necesitas tú, mi hermano amado? Tú necesitas a alguien que tú estás seguro por tu fe que está vivo y que es santo y que es indestructible y que vive para siempre. Tú necesitas, yo también. Entonces yo tengo que poner mi fe en alguien que asegura la misma palabra, que es puro, que es santo y que fue aprobado por Dios y que llevó su sangre, la única que limpia el pecado. Yo necesito eso, porque sin eso, hermano amado, aunque diga que tengo una religión, estoy sucio, mi pecado permanece si no tengo a Cristo como mi intercesor, el que intercede por mí para perdonar mis pecados. ¿De qué serviría que tuviera una fe en algo si no hay sangre que me limpie?
seguiría con mis pecados, solo diría que tengo, según yo tendría a Dios, pero resulta que estoy mugroso, porque no, mi pecado no ha sido perdonado, porque el único que perdona el pecado es la sangre de Jesús. Así que mis hermanos amados, esto es lo que dice la palabra. Jesús, hermano amado, es el único que intercede a la diestra del Padre, y Él vive para eso, está vivo para intercediendo por nosotros. Ok, también quiero decirte, hermano amado, que Jesucristo no es un, ¿cómo te digo? No es algo que apareció de la nada. Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano. El Hijo de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Eso es hermoso, hermano. Jesús, para ser sumo sacerdote, no fue sumo sacerdote solo por ser hijo de Dios. Jesús llegó a ser y a ocupar esa posición de sumo sacerdote porque fue, dice la palabra, que fue, hermano amado, él vivió en un cuerpo semejante al nuestro, fue tentado en todo lo que el ser humano ha sido tentado, quiere decir provocado a hacer el mal, pero él nunca pecó. Por eso es que Jesucristo llegó a ser el sumo sacerdote. No fue sumo sacerdote solo por ser hijo de Dios, sino por su sumisión, su obediencia perfecta a Dios. Aunque lo rodeó el pecado, él nunca desobedeció a Dios. Y por eso ocupó el rango, la posición, y Dios se la dio. No es alguien que se la dio los humanos, se la dio Dios, dijo. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, y tú eres el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, tú eres el único que puedes interceder ante mí por cada pecador. Eso es Jesucristo. Entonces nosotros, mis hermanos amados, cada persona no debiera vivir sin un sacerdote, pero no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, el perfecto, el que nunca pecó. Tiene que ser tu fe en Jesús. Él es el único a quien Dios ha declarado el sumo sacerdote, el que vive para siempre a la diestra de Dios. Es el Hijo de Dios, pero no fue sumo sacerdote solo por ser hijo, sino porque pagó el precio. Él nunca pecó, y eso es lo que lo hace ocupar esa posición, hermano. Dios le puso una silla a su diestra y le dijo, siéntate a mi diestra. Hermano amado, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es Jesucristo, hermano, el que nos justifica a la diestra del Padre. Estamos felices por eso. Te voy a leer en Hebreos capítulo 1 y el verso 10, perdón, del 8 al 10. Dice, más del Hijo, dice, de Cristo, dice, por tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Cristo es recto, hermano. Se sometió perfectamente a la demanda de Dios. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cristo amó y obedeció al Padre y aborreció a la maldad. Nunca pecó. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego le dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hermano mío, todo lo que existe, todo lo que tus ojos ven, lo creó Dios por medio de Cristo. Todo, hermano, absolutamente todo. Entonces, Jesús cuando vive en este cuerpo, hermano amado, se somete perfectamente a Dios y con esa obediencia perfecta y luego va a la cruz, derrama su sangre y con esa sangre nos perdona el pecado a cada persona que acude a Él. Y entonces, hermano amado, es una gloria para nosotros, pero sabes, también hace una redención para la creación. Jesús es el dueño de todo, hermano, de todo. Y eso es maravilloso. A mí me encantan estas cosas. Ahora, ¿qué más puedo decirte de esto? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y por esa preciosa sangre nosotros entramos hasta su trono, hermano. El trono donde está el Padre, nosotros mismos. Ahora, antes solamente el sumo sacerdote, allá antes de Cristo,
en la tierra, cuando había ese tipo de sacerdocio, solo un sacerdote podía entrar y una sola vez al año. Ahora con Cristo, el hermano amado, Él entró al lugar santísimo y ahora nosotros cuando recibimos a Jesús y nos rocía con su sangre, nosotros nos da acceso como que fuéramos nosotros los sumos sacerdotes y podemos entrar al lugar santísimo. Y dice en el verso 12, 9, 12, dice que Cristo no entró con sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, ¿ves? ¿Quién es el único que nos puede salvar eternamente? ¿Cómo te digo? Su obra fue perfecta o es perfecta para siempre. No se va no se va a deteriorar con el tiempo, no va a dejar de ser verdad con el tiempo. No, hermano, la obra de Cristo es perfecta, está perfecta y nunca se va a deshacer, hermano amado. Por eso que dice que podemos hacer, todos los que se acercan por medio de Cristo a Dios, obtienen la redención, la salvación y la remisión de los pecados. Hermano amado, Jesucristo es la gloria para nosotros. Por eso ojalá que Dios nos dé luz a todos para poder disfrutar esto. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, cuando el Espíritu Santo nos convence que hicimos algo malo y venimos con el Señor Jesús, le decimos, perdóneme, Señor? Cuando eso pasa, el Padre es justo, Él tiene que ejecutar un juicio por lo que hicimos. Además, dice que el diablo está ahí también acusándonos día y noche. Cuando el diablo primero engaña a la persona aquí en la tierra para que vaya y haga el mal. Después que comete ese mal, va y lo acusa con el Padre para que el Padre ejecute un juicio por esa mala acción, porque el diablo quiere que nos destruyan. Entonces quiere que Dios nos juzgue, nos enjuicie, que nos deje caer el juicio. Y cuando eso pasa, pero yo vengo ante el Señor y le pido, por el Espíritu Santo me guía, reconozco que he pecado, le digo a Jesús que me perdone, me humillo ante Él, que me perdone, y el Señor me perdona. Y cuando Él me perdona, Él intercede con el Padre. ¿Y sabes qué le dice? Padre, yo he muerto por ellos en la cruz y mi sangre los ha lavado. Cuando el Padre oye las palabras de Cristo así por nosotros, en ese instante, hermano, la sangre es rociada sobre nosotros y nuestro pecado es borrado de nuestras vidas y el diablo ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Hermano mío, esto es gloria, esto es maravilloso. Si lo entiendes, puedes vivir contento todos los días de tu vida, porque esto es la verdadera liberación. Cuando tú comprendes lo que es Cristo para ti, entonces empiezas a vivir con felicidad, contento con lo que ves, todo te lo comprendes diferente y dejas de estar entristecido. Hermano mío, es una gloria tener a Cristo. Así que por medio de su sangre, Cristo nos reconcilió, y no solo a nosotros con el Padre, pero reconcilió a toda la creación. Quiero leerte en Colosenses capítulo 1 y el verso 15. Quiero que veas la extensión del sacrificio de Cristo. Todo lo que Él redimió, hermano amado, quiere decir, liberó del pecado, de la destrucción, de la maldad, de lo que el diablo le causó no solo al ser humano, pero a toda la creación. Porque la creación fue hecha por causa del hombre. Hermano amado, todo lo físico que ves y lo que no ves fue hecho por Dios por causa del hombre. Porque el hombre necesita esto. Ahora, cuando el hombre peca, pierde la relación con Dios, se destruye a sí mismo, pero también se destruye la creación. Y por eso hay tantas plagas y muerte y todo aquello. Pero hermano mío, quiero que notes aquí en Colosenses capítulo 1 y el verso 15 en adelante, lo que el sacrificio de Jesús redime. Y cuando tú ves eso, hermano, te puedes regocijar. Verdaderamente, dice esto, dice, Él es Cristo, es el primogénito de toda la creación. Cristo es lo primero que ha existido y Cristo es el primero en todo
todo, hermano. Él es el que primero estuvo antes de cualquier cosa que existió. Él es. Ahora, eso es lo primero que dice. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que el sacrificio de Jesús no solo redimió al hombre del pecado, pero redimió a toda la creación, hermano mío. El sacrificio, la sangre, para que tú entiendas el poder que tiene Jesucristo, hermano mío. Es algo, ay, hermano, incomprensible a la mente humana, pero esa es la obra que Dios hizo por medio de Cristo para nosotros. Ahora dice que Él creó todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, y que dice que hay cosas visibles en la tierra y hay cosas visibles en los cielos, hay cosas no visibles en la tierra y cosas no visibles en los cielos. Hermano mío, es más lo que no vemos que lo que vemos. Y aún eso que no vemos nos afecta o para bien o para mal. Por eso es bien importante entender, hermano amado, que el sacrificio de Jesús, hermano, viene y arregla todas las cosas para nuestro bien. Eso es maravilloso, hermano mío. Así que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso una vida sin Cristo, las cosas les van mal, hermano. Porque no está Cristo sosteniéndoles, no es su fe de ellos en Cristo, por eso les suceden muchas cosas malas. Como no está Cristo ahí, entonces el diablo viene y les destruye, hermanos, sus planes, sus vidas, sus familias, sus bienes, los destruye porque Cristo no está ahí. Pero cuando la persona pone su fe en Jesús, todas las cosas empiezan a arreglarse, hermano, porque es el Señor quien las sostiene. Es admirable, hermano. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermano. No somos nosotros. Cristo es el que nos da dirección, el que nos hace bien, el que nos protege, el que nos defiende. Dice Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es el que resucitó para nunca más morir? Jesucristo. Él murió en la cruz, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora vive para siempre. Por eso pon tu fe en alguien que nunca muere y que está segundo a segundo a la diestra del Padre a tu favor, hermano mío. La diferencia con el sacerdote humano que estaba en el Antiguo Testamento es que solamente una vez al año entraba. Y cuando él se moría tenía que venir otro sacerdote. ¿Ves? No, es una gran gloria la que tenemos. Jesús nunca se mueve del trono ahí a la diestra del Padre. Está ahí segundo a segundo y dispuesto para atender tu petición, para interceder a tu favor ante el Padre y remover tu pecado y resolver tu necesidad. Hermano amado, ahí está todo y por eso debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Dice que al Padre, dice, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. ¿La plenitud de qué? Todo lo que tú y yo necesitamos en nuestro espíritu, alma o cuerpo, Dios lo depositó en Jesucristo. Cuando tú tienes fe en Jesucristo, tú puedes llegar por medio de Él al Padre y Dios te concede todo lo que tú necesitas en Cristo Jesús. En Él habita la plenitud de Dios. En Cristo Jesús. Tienes que ver, hermano, tu solución a todo es Jesucristo. No lo busques fuera de Él porque te vas a frustrar, no vas a encontrar solución. La solución Dios la puso en su Hijo Jesucristo para cada ser humano, hermano mío. Ahí está, dice, y por medio de Él reconciliar, por medio de Cristo, Dios el Padre está reconciliando consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el sacrificio que Cristo hizo, hermano. La creación, por ejemplo, los animales, ¿por qué tienen que vivir así? Porque hermano, ¿sabe usted que los animales no eran carnívoros en el huerto? Se hicieron carnívoros feroces después del pecado.
Hermano, toda la creación se dañó a causa del pecado del hombre, pero sabes que en el milenio, hermano, cuando Cristo venga otra vez a reinar en la tierra por 1000 años, sabes que los animales ya no van a ser feroces porque el pecado habrá sido removido, hermano mío. Entonces, cuando el pecado es removido, la agresión, la fiereza, la destrucción causada por el diablo es removida, hermano. Y por eso, bendito sea Dios, hermano, nosotros ahora en Cristo, que Cristo reina en nosotros, ya no tenemos esa fiereza, ese odio, ese celos, esa envidia, se van. Y entonces nuestra vida entra en una paz, la paz con Dios, hermano. Y toda la creación, hermano, ahora ya no maldecimos a las plantas, ya no maldecimos a los animales, ya no los maltratamos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Pero en el milenio, hermano, hasta los seres, los animales feroces no van a ser más feroces. El león va a vivir con el cordero. La serpiente, hermano, el niño de pecho dice que va a jugar con la serpiente y va a meter su mano allá en la cueva y no le va a hacer nada. La osa va a estar con el becerro de la vaca. Hermano, van a vivir en paz hasta los animales. Esta es la obra del sacrificio de Jesús, es el poder de la sangre de Jesucristo. No solo redimió al hombre, pero a toda la creación, hermanos míos. Por eso le trato de decir esto, porque yo me maravillo de estas cosas. Así que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él está vivo para siempre. Él está ahí, hermano, a la diestra de Dios, está continuamente disponible para usted cuando usted tiene una necesidad, cualquiera que ésta sea, usted tiene que acudir con Él y Él siempre está ahí a cualquier hora, atento a su necesidad y usted debe llegar ante Él con confianza. Voy en Hebreos capítulo 4 voy a leer y quiero leerle el verso 15 y luego vamos a tratar de examinarlo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo que está diciendo, que Jesús, como vivió en un cuerpo semejante al nuestro, y sufrió todo lo que tú has sufrido. Algunas veces pensará la gente que Jesús nunca lo tentaron, que nunca quisieron hacer daño, que nunca lo tentaron, lo sedujeron, lo maldijeron, hermano, le ponían trampas, lo querían matar, lo maldecían, le decían que era hijo de quién sabe quién. Hermano, era una cosa terrible. Todo lo que el ser humano ha sufrido, Jesús lo soportó. Por eso es que dice que nos puede entender. Hermano mío, si Él no hubiera estado en un cuerpo, Él no hubiera podido ser no hubiera podido ser un sacerdote que nos entendiera. Cuando nosotros nos acercáramos con Él buscando su ayuda y su comprensión, nos había de verdad un golpe. ¿Por qué hiciste tal cosa? Pero Él no nos golpea. ¿Por qué no nos golpea? Porque Él entiende lo que es una tentación, la provocación por el pecado. Él estuvo en esa condición donde tú y yo hemos estado. Y nosotros sí pecamos, pero Él no pecó, hermano. Por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote y Él nos entiende. Y qué bueno que Él haya estado en un cuerpo, porque Él sabe lo que se siente, Él sabe lo que sufrimos. Entonces cuando nos acercamos, dijo, ven, yo te entiendo, yo sé lo que pasa, así que yo no te voy a condenar, ven, yo te voy a ayudar. Yo sé eso y por eso estoy aquí, para ayudarte, para librarte de eso, para que te quite esa condenación. Yo te entiendo, ven. Conmigo yo voy a arrepiéntete y yo te perdono, te rocío con mi sangre y el Padre te perdona y tú eres más blanco que la nieve. Hermano mío, Jesús es lo máximo que Dios nos ha bendecido grande y poderosamente, hermano. Eso es maravilloso. No sé, me faltan palabras para decir todo lo que es Jesucristo. Así que, hermano mío, dice que el Señor fue tentado en todo y de todos los modos en que nosotros lo hemos sido. Él nunca pecó y es por lo tanto muy compasivo con nosotros cuando nos acercamos con nuestras debilidades.
Así que, hermano, es una bendición. Que Dios nos ayude. Dice que Cristo es... Ay, hermano, estoy maravillado, maravillado. Jesús vive para siempre. Está en la presencia de Dios continuamente, 24 horas, todos los días, esperándote para auxiliarte. Así que, hermano mío, no sufras. No andes cargando tu pecado desde hace 20 años, 50 años. Ve y deposítalo, entrégalo, dile, perdóneme, Jesús, sálveme de este pecado y arrepiéntete de esa maldad y Él te perdona, hermano. No cargues con la maldad, no cargues, no tienes por qué andar odiando, no tienes por qué andar vengándote, no. Eso es pesado para ti. Ve y arrepiéntete, dile, Jesús, perdonen por andar en esta cosa o hacer esto, maldecir lo que hayas hecho, y dile que te perdone y que te rocíe, y Él te rocíe y te quite ese peso, hermano. Y eres libre, tu mente va a descansar. Y así vas a poder ver diferente. Y aún podrás llegar, hermano amado, a ser libre de tanta presión. Lo que cansa las almas, hermano, es el pecado. La gente se cansa, pero se cansan por el pecado. Y no descansan, aunque se duermen físicamente, no descansa su alma, porque el pecado permanece ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos pecado? Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna en cada necesidad que nosotros tenemos. Acerquémonos, hermano mío. No andes cargando lo que tú... No fuimos diseñados por Dios para cargar el pecado. No podemos, nos destruye. Todos necesitamos la ayuda de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cuando sientes debilidad en tu voluntad, sientes que te domina un deseo, una pasión, algo ilícito, antes que te domine, antes que ejecutes aquella acción, ve y pídele a Jesús que te ayude, que te perdone, que te quite ese deseo, entrégale ese deseo, ese pensamiento, lo que sea, y el Señor está ahí. El trono de la gracia, mi hermano amado, antes era allá en Jerusalén, la gente tenía que ir físicamente a ese lugar. ¿Sabes ahora dónde está el trono de la gracia? Es cierto, está en el cielo. Pero cuando tú acudes por la fe a Cristo, en donde tú estás, en el mismo momento donde estás necesitado, el Señor te atiende. El sacerdocio ahora ya no es cada año, ahora está abierto el trono. Tú puedes entrar al lugar santísimo en ese mismo lugar donde tú pecaste, instantáneamente ahí. Tú puedes clamar porque el Espíritu Santo te ayuda y te convence. Y tú dices, Jesús, perdone mis pecados, perdóneme esta maldad que hice, o perdóneme esta palabra mala que hablé. Ahí en ese momento se abre el trono de la gracia y te auxilia ahí. ¿Ves? Ya no es un lugar físico, es ahora en todo lugar, hermano. ¿Ves? No hay razón por la cual tenemos que andar con odio, con celos, con maldad, con pecado. Ya tienes acceso al trono en donde tú estás en el momento que tú lo necesitas. Tienes libertad a llegar a Cristo. Bendito sea Dios, hermano. Yo te animo que mantengas. Tú y yo necesitamos ayuda en todos sentidos. Necesitas ayuda para con tu familia, para con tus hijos, para con tu trabajo, tu estudio, para todo, hermano. No solo es por el pecado. Cuando algo no sabes, ve con Él. Él es omnisciente. Hermano, en Él habita todo lo que tú necesitas de Dios, está en Cristo. Acércate confiadamente. Él no te va a golpear. Él vive. Él estuvo en un cuerpo como tú y como yo. Él nos entiende. Solo acude a Él y Él te auxiliará en lo que tú y yo necesitamos. Así que, mis hermanos amados, quiero terminar con esto diciéndote esto. Ojalá que podamos comprender cómo Dios administra, o quiere decir cómo Dios nos permite obtener los beneficios del trono de la gracia. En el trono de la gracia hay dos cosas: la misericordia
y la gracia. Ahora, ¿cómo es que cuando nosotros llegamos al trono de la gracia, qué es lo que tenemos que buscar primero? ¿En qué orden? Lo primero que tenemos que buscar cuando vamos al trono de la gracia es la misericordia. ¿Por qué? Tú preguntas. La respuesta es porque nosotros sabemos que hemos hecho algo malo o sabemos que no estamos bien o algo malo y quizás hicimos. Entonces no puedes llegar ante el Señor y pedir gracia. No te van a dar gracia. No te puede dar gracia. Primero tienes que buscar la misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra misericordia quiere decir amor o compasión por una persona miserable. Y nosotros somos miserables cuando hay pecado, cuando hay maldad en nosotros, somos miserables. Algo inútil que no se puede hacer bien a sí mismo, que solo hace el mal. Somos miserables. Y Dios no ama la miseria. Dios ama al que ha caído en la miseria. ¿Quién es? Pues nosotros los pecadores. Entonces venimos con el Señor, cierto, reconozco que hice mal, el Espíritu me convence de eso. Entonces vengo con el Señor y le digo, Señor, perdóneme porque hice esto, pensé esto. Hermano, si hay maldad dentro de ti, estás en una condición, y yo también en una condición miserable. No fuimos creados para eso, fuimos creados para pensar bien, para hablar bien, para actuar bien, para todo para hacer el bien. No fuimos creados como instrumentos de maldad. Entonces, cuando hay maldad dentro de nosotros, estamos en una condición mísera. ¿Qué debemos hacer? Acudir con el único que puede remover la miseria de nosotros. ¿Qué es? El pecado y la maldad. Es miseria en nosotros. Y el único que puede quitarnos esa miseria es Cristo. Porque Él sufrió, Él murió por eso. Entonces le pedimos perdón, Señor, perdóneme, mire, pienso esto, hable esto, odio aquí, lo que sea. Y entonces le digo al Señor, le confieso, me humillo ante Él. Y cuando yo me humillo, en ese instante, cuando yo reconozco mi condición y vengo a Cristo y le digo, Señor, perdóneme porque esto y esto y esto, eso es humillarse ante el Señor. Cuando yo me humillo, le confieso mi condición, Él siempre extiende la misericordia. Pero si una persona se acerca solo pidiendo ayuda por su necesidad, pero no reconoció primero su necesidad de perdón, de que le quiten su maldad y su pecado, no alcanzan la gracia. Porque la gracia solo la extienden después que primero les dieron misericordia. En otras palabras, Dios no te puede recompensar si has hecho algo malo, ayudándote cuando has hecho lo malo. Imagínate que si la persona ha hecho lo malo y luego dice, Dios, ayúdeme. ¿Para qué? ¿Para continuar haciendo lo malo? No lo va a hacer, hermano. Primero se busca la misericordia. Padre, en el nombre de Jesús me arrepiento, en el nombre de Jesús ayúdeme, por favor, Espíritu Santo, para que ya no vuelva a hacer esto. Por favor, Jesús, rocíeme con su sangre. Y en ese instante Jesús extiende su misericordia sobre ti y te rocía. Eso, cuando Él te rocía, te está quitando la miseria. ¿Qué es la miseria? La maldad y el pecado. La maldad es lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, lo inmundo, lo sucio, lo perverso, eso es maldad. Y solo la sangre de Jesús puede quitar eso de la persona. Nadie puede quitar, tú mismo no lo puedes quitar. Es la sangre de Cristo. Luego, después que le dices eso al Señor, y el pecado es la acción cometida, algo que ya ejecutaste con tu cuerpo, eso es pecado. Y entonces Jesús con su sangre, cuando hace esto y te rocía, te quita la maldad y te quita el pecado. Entonces quitó la miseria de ti. Porque te extendió ¿qué? La misericordia. Primero te limpia. La misericordia es para limpiarnos de lo que nos ha destruido. Y cuando ya quitó la miseria y la maldad de nosotros, ahora sí nos da acceso a la gracia. ¿Por qué? Porque Él va a bendecir lo correcto. Él va a bendecir y ayudar lo limpio, no lo sucio y lo perverso, mi hermano. Aprende esto. Voy a leerte en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir?
Si alguien se quiere acercar al trono de la gracia y tiene pecado y sabe que ha pecado y no viene y le dice a Jesús ni le confiesa su pecado, no prosperará. ¿Qué quiere decir? No alcanzará la gracia, la ayuda que él está buscando, no la tendrá porque tiene pecado adentro y Dios aborrece el pecado, mi hermano amado. Nunca pienses que Dios está contento con que estés pecando. Dios odia el pecado. Te ama a ti, pero nunca va a odiar, nunca va a amar el pecado. Así que cuando te acerques, lo primero que tienes que hacer es buscar su misericordia, confesar tu pecado, quiere decir arrepentirte de eso. Mira cómo dice este verso. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tienes que confesarle y te arrepientes y luego dejas de hacer eso, hermano. Porque si piensas solo pedir perdón y luego piensas seguir haciendo tu maldad, el Señor, como es Dios, conoce tu mente, no te dará la gracia que necesitas. Te va a dejar que te hundas en eso, hermano. Aprende esto, hermano. Aprende a manejar bien esta relación con el Señor en el trono de la gracia, hermano, porque muchos abusan de la gracia. Piensan que como Dios es amor y que pueden seguir pecando y que Dios los ama y que Dios... Hermano, no juegues con la gracia. La gracia es para librarnos, para ayudarnos cuando no podemos, no para pecar voluntariamente y luego ir a hacer la maldad y venir otra vez. No, hermano. No. Eso así pasaba en el Antiguo Testamento y por eso Dios se cansó de eso. Dijo, no quiero más esto. Y esa fue la causa por la cual Jesús dijo, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Y eso es lo que Cristo hizo. Así que, hermano, lo primero que debemos buscar en el trono de la gracia es la misericordia y después el Señor nos da su gracia. La gracia que es la ayuda que nos da en el tiempo oportuno en cada una de las necesidades que nosotros podamos tener. La gracia es la ayuda inmerecida. No la merecemos, mi hermano. ¿Cómo vamos, cuando hicimos algo malo, cómo vamos a venir con Dios? Señor, me tiene que bendecir porque maldije a esta persona? No, Él no puede bendecir lo injusto. Pero Él, primero, por eso es que llegamos buscando su misericordia, confesamos el mal, nos perdona, nos arrepentimos y nos apartamos de esa forma de hacer o de vivir o de pensar. Y en ese momento extiende su gracia. Quiere decir, está dispuesto a ayudarte. ¿Qué necesita? Señor, mire, por favor, ayúdeme, que no sé qué hacer en este proyecto de mi vida, no sé qué hacer con mi familia, lo que sea. ¿Y sabes qué hace el Señor? Entonces te ayuda, te da entendimiento, te da sabiduría o te pone las circunstancias para que te ayude. Usa a alguien para auxiliarte. Hermano, Él mueve las cosas. Así como es como Dios resuelve nuestras necesidades. Hay un ejemplo en 1 de Pedro capítulo 5 y el verso 7. Mira cómo nos ayuda. Pero eso es después que uno ha acudido a la misericordia. Dice, venid, dice... Ay, Señor, se lo voy a leer. 1 de Pedro capítulo 5 y el verso 7 dice esto, hermanos míos. Dice que en Hebreos dice, acérquense confiadamente a mí. Luego en este verso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Puedes creer esto, hermano? Tienes que creerlo, hermano, porque si no, no tendrías acceso a esto. Quiere decir que tú puedes venir con el Señor, porque ya te limpió con su sangre, y échale toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, todas tus angustias. No tienes que vivir así, hermano. No es la vida que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece en Cristo la paz de Dios. Puedes vivir confiando en Dios. Dice, echen toda su ansiedad sobre Cristo, porque Cristo tiene cuidado de ustedes. Y no solo de tu pecado, pero de todo lo que te acontece en tu vida, en tu gente, en tu trabajo, en tus estudios, en todo, hermano. Cristo es todo. Y en Él tenemos lo que todos necesitamos. Así que, hermano amado, esa es la gracia del Señor es amplia para todo lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero debemos saber cómo echar mano de esa gracia. Dios nos ama y por eso nos dio todo lo que necesitamos por la gracia de Cristo. En Cristo, hermanos amados, está todo lo que cada persona necesita.
El Señor dice en San Juan capítulo 1 y el verso 14, dice que Cristo es el verbo que fue hecho carne, Él vivió en un cuerpo. Por eso es que puedes ser un precioso sumo sacerdote, porque Él sabe lo que has sentido tú, sabe eso, nos entiende. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Hermano, la forma de actuar, de la obediencia perfecta de Cristo al Padre, hermano, aunque en el mundo había tanta inmundicia, bendito sea, Él nunca pecó. Y esa es nuestra justificación, la vida de Cristo. Dice que estaba lleno de gracia, Cristo estaba lleno de gracia. ¿Qué quiere decir? Auxilió a la prostituta cuando ya tenían, hermano, toda la gente, desde el más viejo hasta el más joven, dice que tenían piedras en su mano, listos para matarla. Vinieron con Jesús, dijeron, Jesús, esta mujer la hallamos en el acto mismo del adulterio. Moisés nos manda que la apedreemos hasta que muera. ¿Qué dices tú? Mira, hermano amado, todos somos buenos para hacer juicios, ¿verdad? Levantamos la mano para destruir. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que lentamente, hermano, dice que Jesús miró otra vez y siguió escribiendo en la tierra, y lentamente desde el más viejo hasta el más joven se fueron todos. Y nadie tiró ninguna piedra contra la mujer. Y cuando se fueron todos, Jesús le dice a la mujer, mujer, dijo, ¿nadie te condenó? Ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Esa es la gracia. Esa es la gracia, mi hermano. La gracia de Jesús libró a esa mujer, le libró sus pecados, la perdonó y luego la ayudó. ¿Y sabes qué pasó? Nunca más pecó. La gracia no es para seguir pecando, es para dejar de pecar. Para eso es la gracia. Entendamos esto, hermano mío. Ahora, dice en San Juan 1, ahora voy a leer el verso 16. Dice, porque de su plenitud, de lo que está lleno Jesús, ¿de qué está lleno Jesús? De gracia y de verdad. Gracia ayudó el leproso. Un día llegó un leproso, hermanos. Los leprosos, cuando estaban leprosos, tenían que ir gritando por donde, soy leproso, y la gente tenía que huir de donde estaba el leproso, hermano. Y los leprosos no podían andar entre el pueblo, tenían que estar excluidos en cuevas por allá, ya se morían. Entonces un día, Jesús caminando en su ministerio en la tierra, y de repente dice que vino un leproso y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe qué dijo Jesús? Los otros sacerdotes terrenos veían al leproso y corrían y echenlo fuera y lo sacaban de entre la gente del campamento. Jesús viene y le dijo, quiero, sé sano. Y puso su mano sobre ese leproso, hermano. ¿Qué quiere decir? Le perdonó su pecado y lo limpió. Primero le quita la miseria, le perdona sus pecados, le borra con su sangre. El hombre reconoció que era pecador. Dijo, Señor, si quieres, no tienes que, pero si quieres, eso es buscar la misericordia. Y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se humilló. Jesús dijo, le perdona sus pecados y luego está dispuesto para recibir el auxilio. Dijo Jesús, si quiero. ¿Eso qué es? La misericordia. Sé sano, la ayuda, la gracia. Inmediatamente fue sano. Hermano, Jesús está lleno, no solo cuando estaba en la tierra, sigue lleno de gracia y sigue lleno de verdad, sigue lleno de misericordia. Hermano, acudamos a Él para no andarnos condenando. Ahí está la solución a nuestra vida, cualquiera que sea nuestra situación. Quiero terminar y decirte esto, mi hermano. Jesús es el todo para nosotros. No solo es tu Salvador, no solo es tu Señor y tu Rey y tu sumo sacerdote, pero es todo. Es mi vida, es mi paz, es mi esperanza, es mi gozo. Es todo, todo.
Está involucrado en cada acto que digo, en cada palabra que hablo, en cada acto que hago. Oye, como dice, en cada acto que hago. Ojalá que entiendas lo que estoy diciendo. No solo en algunos. Es mi vida. Él le da fundamento a cada palabra y a cada acto que hago, a cada pensamiento. Él es el que le da sentido a mi vida, a mi existencia. Él es nuestro sumo sacerdote, hermano. En el nombre de Jesús, quiero decirte, el peligro de si alguien no aprende a depender del trono de la gracia es este. En el Salmo 73, 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Los que se alejan de ti perecerán. Mira, hermano, cuando usted acepta a Jesús, se está acercando a Dios por medio de Cristo. Pero después que se ha acercado, usted no quiere decir porque ya aceptó a Jesús, ya es perfecto. Todavía va a seguir haciendo el mal, va a seguir pecando porque todavía no entiende y va a cometer muchos errores. Pero, ¿qué hay que hacer después que uno recibe a Cristo? A empezar a aprender la voluntad de Dios, a leer la palabra para que usted sepa lo que Él dice, lo que es recto, lo que es correcto, y usted pueda obedecer. Y así es como se acerca a Dios. Al final, si la persona aprende a depender del trono de la gracia, quiere decir que siempre va a estar a cuentas, no va a tener pecado acumulado en su persona. Y el diablo no lo podrá controlar y tendrá una vida honesta y más recta. Porque el pecado es removido cada vez que nosotros nos acercamos pidiendo el perdón primero y luego buscando la ayuda. Dios siempre lo hace, Él es fiel. Así que, hermano mío, esto es lo que pasa. Dijo, he aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿Cómo es que una persona se aleja? Cuando peca y no confiesa su pecado, se empieza a alejar y luego comete más pecado y no lo confiesa. Entonces se va haciendo una distancia entre el pecador, es el que se está alejando. Cada vez que peca se separa de Dios. Dios no se mueve, pero la persona cada vez que peca se está alejando más de Dios. Y por eso ves que su conducta de esta persona cada vez es peor y peor y peor hasta que llega a ser como alguien que nunca ha conocido a Dios. Hermano, vuelven a las mismas cosas de antes, al pecado, a la maldad, a la inmundicia, a la fornicación, al adulterio, al robo. Hermano, viven otra vez como que nunca estuvieron en Cristo. ¿Por qué? Porque no dependen del trono de la gracia. Nadie que no aprende a depender del trono de la gracia para todo lo que la persona habla y hace, es dañado. Por eso ve diferente tipo de conductas en los creyentes. Unos parece que son más rectos, como que están caminando mejor, pero hay otros que son medios torcidones y otros bien torcidos. ¿De qué depende? ¿Por qué su conducta esa que tienen? Es porque no están agarrados del trono, del auxilio, no están echando mano a los beneficios que Dios nos da en el trono de la gracia. ¿Qué hay en el trono de la gracia? Misericordia para el que ha pecado. Y segundo, cuando nos borra el pecado, nos quita la miseria, el pecado y la maldad, y luego nos da su gracia. La gracia es para dejar de pecar, para dejar de hacer el mal. Hermano mío, eso es maravilloso. Eso es lo que es Jesús. Jesús no es una religión, no te confundas. No te confundas. Tal vez tú has tenido religión por toda tu vida, pero tu vida, tú sabes cómo está, hermano. Pero si entiendes esto y aprendes a depender del trono de la gracia, tu vida florecerá y tú serás feliz. Que Dios te bendiga, hermano amado, y que la paz del Señor esté contigo. En el nombre de Jesús. Amén.